Que he titulado ¿Dónde fundamento mi vida? ¿Dónde fundamento mi vida? Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos del 1 al 5. Si usted lo tiene, por favor, dígame amén. ¿Dónde fundamento mi vida? ¿Lo tenemos, amados? Dice la palabra del Señor. Quiero que me ayuden con la lectura. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Padre eterno, gracias en esta noche por la oportunidad de abrir la Escritura y de poder, Señor, ser interpelados por ella misma. Háblanos, te lo pedimos en Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. ¿Dónde fundamento mi vida? Toda construcción requiere de cimientos sobre los cuales se sostendrá en cualquier momento de tempestad. Los fundamentos de una construcción son la parte más importante y son la parte más vital de cualquier proyecto. Los fundamentos. Ahora mismo está impactando allá en Estados Unidos de Norteamérica un huracán llamado Ian. Y según se ve en los videos que se presentan hoy por la tarde, ha entrado con una ráfaga de viento, con una tormenta que ha inundado, que ha hecho una barbaridad de caos en todo ese estado llamado Florida. Pero es impresionante ver cómo el viento, a pesar de tener fuerza y a pesar de llegar con todo el ímpetu de ese huracán, hay construcciones que se sostienen. Hay construcciones que soportan toda la magnitud de dicho fenómeno climatológico. ¿Y qué es lo que hace que estas construcciones se sostengan? La pintura. ¿Qué es lo que hace que estas construcciones se sostengan? Lo que hay en la superficie. ¿Sabe qué es lo que sostiene esas construcciones? Sus fundamentos. Sus fundamentos. Nosotros cuando venimos a esta iglesia, recuerdo yo que habían ciertas construcciones pequeñas, pero las habían. Y quiero contarle que cuando después de tantos años de estar aquí, ya son 12 años de estar acá, pero fue transcurriendo de tal manera la iglesia que se necesitó ir derribando esas paredes viejas. Estoy hablando de una construcción de alrededor de 1960, 1970. Pero lo impresionante, la última construcción que tuvimos era ahí, una especie de cuartito que había. Y recuerdo yo que cuando se estaba derribando eso, pero hermano, es que era increíble. Tenía unos fundamentos, pero los albañiles y los hermanos que estaban colaborando decían, es que en esta época el hierro que vendían era un hierro especial. En esta época el cemento que vendían tenía más potencia, tenía más, no sé, más concentración o lo que sea. Pero quiero decirle que se tuvo que sacar el fundamento para poder dejar el piso, digamos, a nivel. Pero costó una barbaridad porque esas paredes estaban bien cimentadas.
bien cimentadas. No se pudo hacer algunas partes así con manualmente, sino que hubo que traer un rotomartillo y que a ver si me prestaban un montacarga, un Bobcat, para poder sacar esos fundamentos, y estaba tan arraigado que imagínese usted, desde 1960 hasta el 2010, 2014, ¿cuántos años han pasado? Más de 50 años. Todavía esas paredes se sostenían. Todavía esas paredes estaban bien firmes. Pero la clave del sostenimiento de esas paredes siempre fue su fundamento. Pues hablando acerca de los fundamentos, los seres humanos también, para construir nuestra vida, para edificar nuestra vida, necesitamos también fundamentos. Puede usted ser una persona que ahí va por la vida, que nació, que creció, que ya es alguien adulto, que ha llegado a la madurez por sus responsabilidades, pero puede ser una persona que ahí está viviendo la vida, y si usted no tiene fundamentos, usted simplemente está viviendo el día a día. Y lo más seguro es que, como no tiene fundamentos, siempre ante cualquier situación, ante cualquier experiencia, ante cualquier dificultad, usted va a ir moviéndose de un lado para otro. Hoy es una cosa, en unos años va a ser otra cosa, en otros años va a ser otra cosa, y el problema no radica en lo que usted enfrente o en lo que llegue a su vida. El problema radica en que usted no tiene fundamentos. Toda construcción recibe mucha importancia los fundamentos. ¿De qué nos está hablando la carta a Corintios capítulo 5? Sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios, ¿qué dice, iglesia? Un edificio. Y si una casa ya de por sí lleva fundamentos muy importantes, muy sólidos, ahora imagínese usted un edificio. El edificio lleva el doble, lleva el triple, lleva el cuádruple. Hay una tabla de valores que se utiliza en la ingeniería civil para poder calcular de acuerdo al espacio, de acuerdo al peso, de acuerdo al tamaño de la construcción que se va a realizar. Por ponerle un ejemplo, usted sabe que en este edificio donde estamos ahorita nosotros, cada una de estas bases, que son estos, del suelo hacia abajo, ¿sabe cuántos metros hay de profundidad? ¿Alguien sabe? ¿Cuánto? 15 metros. Pastor, 15 metros. Trajeron unos perforadores con lo que hacen los pozos y lo iban taladrando hasta llegar a 15 metros. Y después de taladrarlo, lo rellenaron con grava, con piedra, con material duro, para poder soportar un edificio de este tamaño. Por eso es que cuando tiembla, se le llaman los edificios antisísmicos, porque están diseñados para que soporte cada fundamento cualquier movimiento telúrico, y usted solo siente que baila, y baila bastante, bien bonito se siente. Y yo no digo que sea indestructible, porque si Dios quiere destruir algo, lo hace rápido. Pero digo que los fundamentos le dan mucha solidez a cualquier construcción. Por ejemplo, yo recuerdo que los abuelos, ¿qué le decían a usted cuando temblaban? Andate cerca de la columna, le decían, porque en la columna está el fundamento. Y estar en la columna, decían los abuelos, eso te garantiza que si pasa algo, por lo menos ahí vas a estar protegido, porque ahí hay hierro, porque ahí hay no sé qué. Hace muchos años yo recuerdo que en un temblor
de la preocupación que estábamos ahí unos jovencitos, debajo de un transformador eléctrico nos fuimos a refugiar, porque no sabíamos. Ahora, ¿y por qué estoy hablando de la importancia de los fundamentos? Porque usted en su vida necesita fundamentos. ¿Y cuáles son los fundamentos que usted necesita en su vida para construir su existencia y para poder lograr lo que dice aquí el versículo 1 de la segunda carta de los Corintios? Dice: tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. ¿Cómo puedo construir ese proyecto? ¿Cómo puedo construir ese futuro que Dios me promete? Y quisiera hablar con ustedes de 4 fundamentos que probablemente usted ya los conozca, pero que son claves al momento de preguntarnos: ¿dónde fundamento mi vida? Yo puedo fundamentar mi vida en mi experiencia humana. Yo puedo fundamentar mi vida en el conocimiento que he adquirido a lo largo de los años que tengo. Yo puedo fundamentar mi vida en el dinero que gano, en el dinero que tengo guardado, en el dinero que produzco. Sí, pero tarde o temprano, si esos son mis fundamentos, el problema es que esos fundamentos no tienen solidez. El problema es que esos fundamentos se pueden destruir. La propuesta que yo traigo esta noche para usted es que con estos fundamentos usted puede tener la seguridad de que de Dios tendremos un edificio más allá en los cielos, como dice la carta a los Corintios. Entonces, el hombre y la mujer en este mundo, el primer fundamento que necesita, fíjese usted, y si le gusta anotar, voy a hablar de 4 fundamentos. El primer fundamento que yo necesito en mi vida es saber que Dios camina con nosotros en la historia. Primer fundamento. El ser humano necesita saber que Dios camina con nosotros en la historia. Si yo no tengo ese fundamento principal, yo estoy perdido. Hoy día hay mucha gente que está creyendo en supersticiones. Hoy día hay mucha gente que está creyendo en diferentes tipos de religiones un poco raras. Decía un escritor: si usted no cree en Dios, lógicamente está creyendo en algo más. Y la Biblia dice que sin Él nada podemos hacer. Por lo tanto, el primer fundamento de mi vida debe de ser: yo sé que Dios camina conmigo en la historia de la humanidad. ¿Y cómo camina Dios? Fíjese bien, camina como Padre, camina como Hijo y camina como Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Bueno, nosotros tenemos un librito que se llama Biblia. ¿Quiénes trajeron Biblia esta noche? En ese libro, si usted se pregunta ¿qué es lo que comunica ese libro? Ese libro comunica primordialmente que Dios camina con nosotros en cualquiera sea la circunstancia que pasamos. Eso es lo que comunica. Y cuando nosotros leemos ese libro, nos damos cuenta que Dios como Padre siempre está caminando con sus hijos. Y si nosotros tenemos ese fundamento de que el Padre camina con nosotros, vamos a tener alegría y vamos a tener el coraje cuando enfrentemos dificultades y estemos sabedores de que no estamos solos, sino que Dios, el Padre Celestial, está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dicen que iba un niño en el autobús y de 3 años, y cuando comenzaron el viaje con su padre, se escuchaba el ruido del motor, se escuchaba el viento que entraba por las ventanas, y el niño tenía la seguridad de que ahí iba su papá. Y ese niño, con el correr del viaje en el autobús, dicen que ese niño se durmió en la tarde.
Allá como a las 3 horas, el niño se despierta. Pero el niño se despierta lleno de miedo, porque el sol ya se ocultó. Ha llegado la noche y el niño comienza a llorar porque oye el ruido del motor, oye el viento que entra por las ventanas y todo está oscuro. El padre, cuando oye llorar al niño, enciende una luz que él lleva ahí al lado suyo, y el niño, después de tener un gran temor, el niño se sonríe y se vuelve a dormir, porque a pesar de la oscuridad, a pesar del ruido de la ventana, a pesar del ruido del motor, a él no le importa, porque su papá va a la par. Es lo mismo nosotros cuando Dios camina, aunque tengamos oscuridad, aunque tengamos problemas, aunque tengamos enfermedades, aunque tengamos que el mundo se nos viene encima, caminamos seguros porque el Padre va a la par nuestra. Pero yo necesito apropiarme y yo necesito creer en ese fundamento de que Dios camina conmigo. Porque si yo no tengo ese fundamento, entonces mi vida va a ser una situación difícil. Mi vida va a ser una vida incierta, va a ser llena de miedos, va a ser llena de temores, llena de frustraciones, llena de cosas que yo digo, yo no puedo. Pero quiero que usted pueda en esta noche saber que Dios siempre va caminando a la par nuestras como Padre Celestial. Hay un texto en Lucas 24:13 que nos ilustra cómo Dios puede ir caminando cerca de nosotros, cómo Dios puede ir a la par de nosotros. Pero nosotros a veces por las ocupaciones, pero nosotros a veces por, digamos, las distracciones que tenemos en nuestra existencia, no logramos percibir que Dios camina con nosotros. ¿Tienen Lucas capítulo 24 conmigo? Dice este texto: he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas las cosas que habían acontecido. Miren ustedes, palabras claves. Ellos van hablando de todo lo que sucede, lo que ha sucedido ahí en la sociedad en la que viven. Ellos están hablando de los acontecimientos que han pasado hace poco. Versículo 15. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó. Y lea lo que dice esa frase. Jesús se acercó. ¿Y qué dice, iglesia? Y caminaba con ellos. 16. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Cuando usted no tiene como fundamento a ese Dios que camina con nosotros en la historia, es porque sus ojos están velados. Usted ve lo que está pasando en la sociedad, usted ve lo que está aconteciendo alrededor suyo, usted ve lo que pasa a lo que sus ojos pueden ver, y no logra percibir que Dios va caminando con usted día a día. Iglesia, es necesario que podamos ser sensibles a la presencia de Dios en nuestras vidas. Por el tiempo voy a caminar en este pasaje hasta el versículo número 31, que es lo que pido a Dios para que todos nosotros podamos disfrutar de este primer fundamento, que es que Dios camina con nosotros. ¿Qué dice el 31? Entonces les fueron abiertos los ojos. ¿Y qué dice, hermanos? Le reconocieron. Si usted quiere tener este primer fundamento en su vida, necesita abrir sus ojos y reconocer que Dios camina con nosotros como un Padre celestial. Dios camina con nosotros también como hijo, como Cristo. ¿Y qué significa que Dios camina con nosotros como Cristo Jesús? Significa
Él se ha revelado a través de Cristo. Dice la carta de Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras, ahora se nos ha revelado por medio de ¿quién? De su Hijo. Cuando yo tengo a Dios como fundamento de que camina conmigo, sé que hay un Padre que está a la par mía caminando, pero que a veces me descuido y no lo siento. Pero también sé que hay un Hijo llamado Jesucristo, el cual quiere que yo sea un modelo como Él. Efesios 3, versículo 3. ¿Lo tiene? Dice la carta a Efesios 3:3, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de ¿quién, hermanos? De Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. ¿Está oyendo eso, hermanos? En otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipe de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Es decir, Dios camina conmigo a través de revelarse a Cristo Jesús. Es decir, el Evangelio tiene como propósito predicar ¿a quién, hermanos? ¿A quién? ¿A quién tiene que predicar el Evangelio? A Cristo. Porque Cristo es la manera como el Padre se ha revelado. Entonces, miren ustedes, Dios camina con nosotros en la historia como Padre, como Hijo llamado Cristo, pero también como el Espíritu Santo. ¿Qué le dijo Jesucristo a Nicodemo? Te es necesario nacer. ¿Y cómo se nace de nuevo? A través del agua y del Espíritu. Quiero que veamos un texto en 2 Corintios 3:16. ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo? 3:16. ¿Lo tiene conmigo? Pero cuando se conviertan al Señor, ¿está leyendo, hermano? Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es ¿qué cosa, iglesia? El Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay. Entonces usted ya tiene, ¿cómo es que Dios camina con la humanidad? Camina como Padre, camina como Hijo y camina como ¿qué? Como Espíritu Santo. Entonces, este es el primer fundamento sobre el cual yo puedo edificar una morada celestial. Es saber que Dios camina conmigo. Segundo fundamento. El segundo fundamento que yo necesito para mi vida es saber que Dios reveló su gracia para toda la naturaleza humana. Sin la gracia de Dios yo estoy perdido. Dice la carta a Romanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces el segundo fundamento que yo necesito para mi existencia es saber que Dios me ha regalado de su gracia. Dice Romanos 10:9, porque por gracia sois salvos. ¿Somos salvos por la iglesia? ¿Por qué somos salvos? ¿Somos salvos por los sacrificios? No. ¿Por qué somos salvos? Por su gracia. ¿Dios nos regala milagros porque lo merecemos? No. ¿Es por qué, iglesia? Por su gracia. Dios me hace sano de algunas enfermedades porque me he ganado el premio. No.
todo lo que hace Dios en la naturaleza es por la gracia que tiene para todos los hijos de los hombres. Decía la Escritura en el libro de Salmos que si Dios nos pagase a nosotros conforme a lo que merecemos, ni usted y yo estaríamos vivos. Pero ¿sabe por qué estamos vivos hasta esta noche? Porque por su gracia Dios nos ha ayudado hasta aquí. Denle un fuerte aplauso al Señor. Cuando hablamos de la gracia de Dios para toda la naturaleza humana, estamos hablando de que Dios plantó el árbol de la humanidad para que un día pudiese dar frutos. Ese era el sueño de Dios cuando creó al ser humano, que la humanidad diera frutos. Sin embargo, debido al egoísmo, debido al pecado, ese árbol creció, pero nunca dio frutos. Ni siquiera llegaba a florecer, apenas lograba producir algunas hojas que enseguida se caían. Esa humanidad, valga la redundancia, que caracterizaba al hombre, no conoció cuando llegó la primavera de la esperanza. Por eso es que el ser humano como tal, la humanidad, amada iglesia, no tiene futuro como seres humanos. Porque por eso es que la propuesta de muchos filósofos y pensadores es: mire, con la muerte todo se acaba. Por eso decían allá en Corintios: mejor comamos y bebamos porque mañana moriremos. Esa era la naturaleza humana. Sin embargo, cuando hablamos de la gracia de Dios, fíjese bien, como segundo fundamento de nuestra existencia, esa gracia. ¿Qué es esa gracia? Que Dios se hizo hombre y nació ese árbol de la nueva humanidad. Cuando nació ese árbol de la nueva humanidad, brotó y formó un retoño y dio fruto en el momento de la resurrección. Es decir, Jesús es la primera cosecha de esa nueva humanidad que Dios sueña. Primera carta a Corintios 15:20, por favor. Primera Corintios 15:20. ¿Lo tiene conmigo? Mas ahora, ¿qué dice, iglesia? Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, esa humanidad descrita, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo, ¿en su qué? Cristo trajo ese fertilizante llamado gracia. A través de esa gracia se logra un nuevo abono. Y ese abono, ¿qué es lo que hace? Cura la enfermedad de la muerte, ahoga el mal que paraliza el crecimiento de la humanidad. Por lo tanto, mi vida debe de estar fundamentada no en una religión, no en unas creencias supersticiosas. Mi vida, número uno, debe de estar fundamentada en que Dios camina conmigo y debe de estar fundamentada en que su gracia me hace libre de la muerte eterna. ¿Dicen amén a eso, hermanos? Tercer fundamento. El tercer fundamento sobre lo cual puede descansar nuestra vida es la Biblia como una norma y un itinerario. ¿Qué significa eso, pastor? Ya tengo como fundamento a Dios que camina conmigo, ya tengo como fundamento la gracia que me hace libre y me da vida eterna. Yo también necesito la Biblia. El pueblo que se describe ahí en esa Biblia vivió su propia vida y fue buscando los caminos de Dios. Con la ayuda divina fue descubriendo la presencia de su Espíritu, y a la luz de Cristo, ese pueblo que se describe en la Biblia de los Hebreos fue encontrando que todo lo que experimentó era para ser llevado al Padre Celestial. Por eso
Dios mismo quiso que se escribiera un libro para que nosotros, al leer este libro, al estudiarlo, pudiésemos descubrir en nuestra vida la misma presencia de Dios que se reveló a ese pueblo. Ese es el objetivo de la Biblia. Por eso aquí hay un texto que usted lo conoce, 2 Timoteo 3:15 al 17. Y le voy a dar una clave de aquí en adelante para cuando lea la Biblia. Pero vamos a leer segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo del 15 al 17. ¿Lo tienen? Dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y para qué es útil esa escritura, hermanos? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El tercer fundamento de mi vida es esa escritura. Es decir, lo que importa cuando usted lee la Biblia no es contemplar lo que ahí está. Póngame atención a esto. Yo no estoy diciendo que el contenido sea malo, no. Cuando usted lea la Biblia, no es el objetivo. Hey, aquí está David, hey, aquí está Saúl, hey, aquí está Abraham, aquí está David. No. El objetivo es cómo encontrar la luz de todas esas historias bíblicas, cómo encontrar esa luz para mi propia vida. Por eso es que la Biblia dice en el Salmo 119, 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Yo voy a la escritura, yo hablo la escritura, pero digo esto con todo respeto. Y la mujer sensata, y la mujer sabia, y el hombre esto, y el hombre, o sea, ¿cómo eso se aplica a mi vida? Y el ciego Bartimeo, y la mujer del flujo de sangre, y eso ¿cómo se aplica a mí? No sé si me estoy dando a entender, hermanos. Cuando usted busque en la escritura todo aquello que pueda ser aplicado a usted, usted entonces estará cimentando su otra columna. Y se va a dar cuenta que la Biblia es inspirada por Dios y me va a servir, como dice aquí, para enseñarme, para redarguirme, para corregirme y para instruirme. Ese es el propósito. No es que usted vea y vaya a la Biblia, ay, aquí está Abraham, Isaac y Jacob. Pues sí, pero ¿y esa historia de Abraham cómo se apega a la historia de mi vida? Y esa historia de Pablo, ¿cómo se apega a mi propia existencia? ¿Se entiende lo que estoy diciendo, hermanos? Por eso, de aquí en adelante voy a la escritura y lo primero que voy a buscar en el texto bíblico es cómo lo aplico a mi vida. ¿Cómo aplico este proverbio a mi vida? ¿Cómo aplico este salmo a mi vida? Esta noche, cuando comenzamos la noche de amigos, leímos el Salmo 28. Y el Salmo 28 decía un versículo maravilloso. Miren ustedes, vuelvan ahí al Salmo 28. Solo para que vean. Versículo 7. Aquí ciertamente lo escribió un hombre que estaba pasando diferentes dificultades. Yo no sé quién lo escribió, porque aunque se le atribuyen a David, no todos los salmos fueron escritos por David. Pero aquí lo que importa no es quién lo escribió, sino estas palabras. Como dice el versículo 7 del Salmo 28: Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico. ¿Qué dice, iglesia? ¿Cómo yo lo puedo aplicar a mi vida esto? ¿Cómo esta palabra? O sea, como le repito, yo no sé quién lo escribió. La pregunta es: ¿podré decir yo esta noche, así como dijo el salmista, Jehová es mi fortaleza y mi escudo?
Podré decir yo esta noche, como escribió el salmista, hace miles de años, en Él ha confiado mi corazón y Él siempre me ha ayudado. ¿Podré decirlo? Por eso el tercer fundamento de la vida de alguien tiene que ser la Escritura. Y por último, y no menos importantes, el otro fundamento que yo necesito es la fe que me transmiten en la iglesia donde yo me congrego. ¿Por qué es necesaria la iglesia? Porque en la iglesia se me dan los ojos adecuados para leer la Biblia. Yo voy a un terreno en el campo y ese terreno puede ser visto desde diferentes ópticas. Por ejemplo, si llega un campesino a ese terreno, ¿qué es lo que va a ver en ese terreno? Que la tierra es productiva, que la tierra está maravillosamente preparada para dar elotes, para dar mangos, para dar naranjas, para dar arroz, para dar lo que sea. Cuando ve el campesino ese terreno, va a decir: wow, qué maravillosa tierra para producir. Pero llega alguien a ese terreno y no es campesino, sino que ese alguien que ha llegado es un poeta, alguien que escribe versos. ¿Cómo va a ver el poeta ese terreno? Va a contemplar los árboles y las flores que se ven de fondo. Va a ubicarse en el contraste que produce el terreno con las montañas que están al fondo, con el ocaso de la tarde, con el sol que pega cuando sale. Miren, el mismo terreno lo vio un campesino y vio cómo producía frutos. Lo vio un poeta y contempló la belleza del paisaje. Pero de repente no es un poeta ni un campesino que llega a ese terreno, sino que llega un corredor de bienes y raíces. ¿Qué va a ver el corredor de bienes y raíces en ese terreno? ¿Cuánto me puede? Al corredor de bienes y raíces no le importa si da o no da tierra. No le importa si se ve un bonito paisaje que ha contemplado el poeta. Al corredor de bienes y raíces dice: aquí me voy a echar unas 3,000 chirilicas. ¿Qué significa eso, pastor? Yo necesito la iglesia, necesito un lugar donde congregarme, porque ahí me van a enseñar los ojos adecuados para leer la Biblia. La Biblia fue escrita por comunidades de creyentes que en todos esos 66 libros plasmaron su fe. Oiga lo que estoy diciendo. La Biblia fue escrita por comunidades de creyentes en donde en esos libros que usted tiene plasmaron su fe. La Biblia no quiere comunicar aspectos científicos. La Biblia no quiere pelearse con la ciencia. La Biblia simplemente es la recopilación de experiencias de diferentes comunidades que ahí establecieron cómo iban a vivir su fe. ¿Y qué tiene como propósito la Escritura? Orientar, edificar y formar nuevas comunidades de creyentes. Para eso fue escrita la Biblia. Pero ocurre que la Biblia ahora yo la puedo, así como llegué a ese terreno, yo puedo verla desde diferentes ópticas. Yo la Biblia la puedo utilizar a mi propia conveniencia. Por ejemplo, si me voy a una universidad, ¿qué me van a decir en la universidad acerca de la Biblia? Bueno, en la universidad me van a enseñar a ver la Biblia desde una óptica científica. Y al ver la Biblia desde una óptica científica, no me están transmitiendo fe. Simplemente estoy estudiando la Biblia como estudiar el Quijote, como estudiar la Ilíada, como estudiar los grandes escritores clásicos griegos. Eso me van a enseñar en la universidad. Si yo utilizo la Biblia y pues quiero adecuarla a mis propósitos, le voy a poner un ejemplo.
En la época de los siglos XIV, siglo XV, siglo XVI, los reyes y los poderosos utilizaron la Biblia para poder dominar al pueblo. En la actualidad también hay algunos que ostentan el poder, que usan la Biblia para poder mantener al pueblo adormecido. Yo quiero que me entienda. Yo puedo ver la Biblia de diferentes ópticas, pero si la Biblia fue escrita por comunidades de fe para transmitir lo que ellos creyeron en Dios, quiere decir que hoy yo necesito una comunidad como es la nuestra para que ahí me enseñen cómo yo debo leer la Biblia. Primera de Corintios 2:11, y con esto termino. Dice la Biblia, el versículo que leímos con anterioridad, que el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿Dónde se manifiesta Dios? En medio de su pueblo. Dice la Escritura: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. ¿Cómo? En armonía. Porque Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Versículo 11 de la primera carta a Corintios 2. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Dice la Escritura: donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estoy. 4 fundamentos que yo necesito para mi vida: que Dios camina conmigo. ¿Cuál era el segundo? Su gracia. El tercero, la Biblia. El cuarto, una iglesia donde se me predica que solo en Cristo hay salvación. Vamos a orar en esta noche. Padre, gracias te damos por tu palabra. Señor, que tu Espíritu nos pueda ayudar a fundamentar nuestra existencia a través de estos 4 pilares. Esta noche yo hago una invitación para que todo aquel que todavía no tiene fundamentos pueda poner al fundamento primordial, que es nuestro Dios omnipotente. ¿Habrá alguien entre nosotros que quiera aceptar a Cristo en esta noche? Por favor, levante su mano. Voy a pedir a los servidores que nos ayuden para poder orar con usted y por usted. Alguien esta noche que quiera comenzar con ese primer fundamento, que es que Dios camine con usted. Dice la Escritura: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos hechos los hijos de Dios. ¿Cómo me hago un hijo de Dios? Aceptando a Cristo como Salvador personal. Mientras invitamos, vamos a cantar esta alabanza: ven Espíritu, ven. Dice así: ven. El predicador ha finalizado el mensaje. Es hora que recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Hazlo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si has hecho la oración con todo tu corazón, te damos la bienvenida a la familia de la fe. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio
dio la potestad de ser hijos de Dios. Te damos la bienvenida a nuestra iglesia. Somos más que una familia. Tabernáculo Bíblico Bautista, Ciudad Delgado. Dios te bendiga.